también les vamos a invitar a otro sitio, a un museo de la magia que desde hace algunos días ha abierto un personaje muy conocido, colaborador de esta casa, que es Pepín Banzo. ¿Quién no se ha quedado loco intentando descubrir el truco del mago sin lograrlo? Pepín Banzo y Pepelirrojo sabían que el ilusionismo se merecía un homenaje y al fin ha llegado a Zaragoza para quedarse en forma de museo, apadrinado por los grandes magos de Aragón que triunfaron en el mundo. Todo comenzó cuando nos conocimos Pepelirrojo y yo en la Asociación Mágica Aragonesa y dijimos, tenemos que aprender de nuestros mayores, porque yo había oído de Florence Gil y de Tamarita, había oído de no sé quién, había oído de no sé quién. Entonces nos pusimos manos a la obra a investigar, fuimos de casa en casa, de familia en familia, estuvimos mogollón de tiempo buscando información, simplemente pero por tenerla nosotros y por aprender. Al final tuvimos tantísimos documentos, tantísima información, que decidimos hacer un libro que aún no ha visto la luz y no sabemos si algún día la verá. Y bueno, estando de viaje en Dublín, casualmente en un bar así ya por la noche muy animados los dos, dijimos, ¿a que no montamos un museo? Y se dijo esa frase típica de, ¿a que no? Esto, ¿no? Y venga, vamos a hacerlo, y aquí estamos. Y eso nos pasó también con el material un poco, que cada mago tenía, o cada familia que ya no estaba el mago, pues sí que guardaban un armario con sus cosas, con los materiales que utilizaba, y cuando les comentamos la posibilidad de que estuviese expuesto y la gente pudiera verlo, pues les hacía mucha ilusión que la parte tan importante para ese mago que tenían ahí en su casa la pudiera exponerse, la gente supiera que había estado ese mago existiendo y que había estado viajando por toda España y triunfando, y era como gratificante para ellos. ¿Quién nos iba a decir que algunos de los trucos más famosos en el mundo eran de origen aragonés? Pues así es, habrá que sacar pecho, o mejor, un conejo de la chistera, o lo que se tercie, palomas, por ejemplo. Aquí tenemos la jaula de Jesús Relancio, de Little Revi. Y bueno, en la foto se ve muy bien. Él hacía aparecer varias palomas, las colocaba en la jaula, cubría con un pañuelo y al lanzar todo al aire, pues fíjate, desaparecía totalmente. De hecho, tenemos una curiosidad muy chula aquí en el museo, que es una carta escrita de puño y letra de un mago muy famoso en la época, Li Chang, un mago catalán de Badalona. En el año 64 le envía esta carta a Relancio queriéndole comprar la idea de este efecto, ¿no? Igual que hace, por ejemplo, hoy en día David Copperfield con Jorge Blas. Además de visitando el museo, Pepe y Pepín nos esperan con una variada programación en su siempre sorprendente sótano mágico. Espectáculos en directo para vivir una experiencia, ojo al truco, mágica y mágica. Un poquito exagerado, ¿no? Hemos